Señor, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, Señor, que pueda ser de edificación a mis hermanos, Señor, y que tú uses mi vida, Señor, para poder transmitir tu palabra, Señor, y que tú me des la gracia, Señor, para poder compartir el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, y que este mensaje lo podamos llevar a cabo, Señor, y que lo pongamos por obra, Señor. Te pedimos, Señor, que uses mi vida, Señor, y que sea de bendición para mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si seguimos en la serie del Sermón del Monte, si me acompaña a Mateo 6, 16 al 18, el tema es Jesús y el ayuno. Y dice así: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, el 17 dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. El 18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Les leo Nueva Traducción Viviente, dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, peínate, lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre que todo lo ve, te recompensará. Bueno, el ayuno es el tercer ejemplo que Jesús nos enseña acerca de no ser como los hipócritas. El primer ejemplo que ya se nos enseñó acerca de la limosna en Mateo 6, 2 al 4, dice, pues, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. La palabra limosnas significa hechos justos a fin de suplir las necesidades de los pobres. Para los judíos dar limosnas y justicia significaban lo mismo. Lo más grande que un judío podía hacer era dar limosnas. Era la primera obra de la religión. Se le consideraba la encarnación misma de la justicia, a tal extremo que ambas palabras comenzaron a usarse como sinónimos. El dar limosnas les aseguraba a uno justicia y salvación. En Mateo 5, 6, que ya vimos las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cristo advirtió que había un gran peligro en dar limosnas y hacer justicia. Jesús nos advierte a nosotros, estén atentos y cuídense, no den por el reconocimiento, no demos por el reconocimiento, de lo contrario perderemos nuestra recompensa. El segundo ejemplo que vimos es acerca de la oración, que fue muy abundante, que ya fuimos enseñados en Mateo 6:5, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La motivación equivocada en la oración es orar para ser vistos, como ya se nos enseñó, por los hombres. Orar, incluso amando el orar, no es una señal que una persona realmente conoce a Dios. Si una persona realmente conoce a Dios, va a orar. Si realmente conoce a Dios y realmente cree en Dios, esa persona habla con Dios. No hay nada que le impida orar y estar con el Señor. Conoce a Dios personalmente, lo conoce como Padre que ama y se ocupa de ella con tanto cuidado. Por eso, igual que un niño que realmente ama a su padre, el creyente habla y conversa y comparte con su Padre. Eso tiene un mensaje para la persona que ora primordialmente en público y en privado poco o nada. Tal persona tiene que examinar la autenticidad de su corazón y profesión de lo que profesa. Cristo dice que las personas que oran para ser vistas por los hombres aman el orar, pero es un hipócrita. Y ya se nos enseñaba acerca de la palabra hipócrita, que es como un actor, alguien que actúa, que dice que es santo cuando está aquí, pero cuando está afuera
todo lo contrario. Los lugares donde aman el orar son lugares públicos. En la sinagoga, bien podría ser este lugar. ¿Cuál es la motivación? Cuando alguien se presenta aquí delante de Dios, ¿cuál es la motivación? ¿Es una motivación genuina querer compartir la palabra o solo quiero que me vean? Porque no soy perfecto. Quiero que vean que yo soy muy erudito, muy estudiado, que me lo sé todo, y lo que no, pues lo aprendo. Bien podría ser este lugar cuando empieza a decir, muchos dicen amantísimo Padre cuando empiezan a orar y ahí le ponen mucho de su sazón personal, ¿verdad? Creo que no es la manera adecuada de orar. Las esquinas y las calles podrían ser restaurantes y otros lugares públicos. Hay quienes oran en público y porque quieren ser vistos, quieren ser reconocidos, quieren ver que la gente los vea. Tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Tengamos cuidado que cuando oremos seamos genuinos, que seamos personas que en verdad conocemos a Dios y que no oramos para ser reconocidos por los hombres. Bueno, continuamos con el tercer ejemplo. Ayunar significa abstenerse de alimentos o no comer. Eso es lo que significa ayunar. Los beneficios del ayuno son enormes, pero también hay peligros. Podemos tener motivaciones equivocadas para ayunar. De ello se trata ese texto, de Mateo 6, 16 al 18. Jesús nos aconseja con referencia a las motivaciones equivocadas y correctas para ayunar. Aunque nuestra cultura hispana, es no es muy común el ayunar. Es más común para el pueblo de Israel o para los judíos, es más común ayunar. Para ellos es común, para nosotros no. A nosotros nos cuesta. Simplemente con no desayunar, con no comer o no cenar, ¿cómo se ponen? ¿Cómo se ponen, mis hermanos? Se ponen de un humor que ni ustedes mismos se aguantan, ¿cierto o no? Sería bueno tener en cuenta el ayuno en nuestras vidas porque estamos siendo expuestos a la palabra y tenemos que estar prestos a todo el consejo que Dios nos está dando y tenemos que aprender de todo el consejo. Ya se nos enseñó acerca del orar, de las bienaventuranzas. Hasta ahorita hemos aprendido mucho. Bueno, cuando Jesús dice, cuando pues des limonas, cuando ores y cuando ayunes, no hay una orden o una imposición o un mandamiento. Jesús presupone que el cristiano o que el creyente ayuna, da limosnas y ora. Dios presupone que nosotros tenemos esas prácticas. Esto es algo natural que tiene que salir de un cristiano genuino, verdadero. También tenemos que vigilar las motivaciones que sean las correctas y no como la de los fariseos, que ponían cara triste, como los hipócritas. Cuando venimos a este lugar, ¿cuál es nuestra motivación? Alabar a Dios, adorar a Dios, exaltarlo, glorificarlo, honrarlo. ¿Cuál es nuestra motivación cuando venimos a este lugar? ¿Nuestra motivación es genuina? ¿Venimos a escuchar su palabra para poder ser discipulados? ¿Cuántos son discípulos? Un discípulo siempre va a aprender del maestro, de nuestro maestro Jesús. Él es nuestro maestro y tenemos que estar expuestos a Él y poder aprender. Y lo que Él nos aconseja, podemos ponerlo por obra. Últimamente, siempre se nos dice, no, es que sí lo va a hacer, pero no lo va a hacer. O tenemos la palabra de ser oidores, pero no somos hacedores. Tenemos que poner atención. Venimos a escuchar su palabra para ser discipulados, para ser enseñados, para ser edificados, para ser exhortados y para ser corregidos por la palabra de Dios. Tenemos que aguantar todo esto. También la corrección es parte de la vida. Inclusive si alguien necesita consejería, no se cierre, venga con los pastores, pida consejo. Es bueno pedir consejo para que su matrimonio o cada uno de nosotros pueda recibir un buen consejo y ponerlo en práctica y poder agradar a Dios. Amén. Así que si somos corregidos, en toda esta serie del Sermón del Monte que se nos ha enseñado, tienen que haber cambios en nuestras vidas. Yo estaba viendo que ya son 33, algo así, mensajes
Y dije, 33 mensajes, el tiempo no se detiene, mis hermanos. El tiempo no lo podemos echar para atrás, el tiempo se va y se nos está yendo. ¿Qué respuesta le vamos a dar a Dios acerca de todos los mensajes que se han expuesto en este lugar cuál es la respuesta que tenemos que darle a Dios? Cada uno de nosotros tenemos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Bueno, a continuación vamos a estar viendo 2 puntos. En Mateo, el primer punto es la motivación equivocada para ayunar. Dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Les leo en la versión Dios habla hoy. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Es bueno también estar estudiando diferentes versiones de la palabra porque eso nos trae más luz. Eso nos puede traer más luz y más entendimiento y podemos entender mejor la palabra. Es por eso que cuando se expone de varias versiones para que pueda ser clara la palabra en nuestras vidas y podamos aprender. Vamos a ver la forma equivocada. El peligro en sí ayunar es que seamos hipócritas. Los fariseos acostumbraban a hacer ayunos para que la gente los viera y considerara muy espirituales. El ayuno enfatiza la negación de la carne, pero los fariseos la glorificaban, llamando la atención de otros hacia ellos. Eso es lo que hacían los fariseos, llamar la atención de los hombres hacia ellos. El ayuno se había vuelto un ritual para obtener el mérito con Dios y atención ante los hombres. Al igual que orar y dar limosnas, era en gran manera un espectáculo religioso hipócrita. Muchos fariseos ayunaban 2 veces por semana. ¿Se recuerdan la historia de Lucas 18? Si me acompaña ahí, Lucas 18, 11 y 12. Muy conocida este pasaje del fariseo y el publicano. Dice así: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Generalmente en el segundo y quinto día afirmaban que se eligieron esos 2 días porque fue en los que Moisés hizo los 2 viajes al monte Sinaí, a recibir las tablas de parte de Dios en el monte Sinaí. Es por eso que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, porque tenían esa referencia. Por eso esos días pasaron a ser los principales días judíos de mercado también, cuando ciudades y pueblos se abarrotaban de agricultores, mercaderes y compradores. Por tanto, eran los días en que el ayuno público tendría mayores audiencias. Ellos aprovechaban esos tiempos porque había mucha gente, había mucha audiencia, y es cuando ellos hacían esos actos, el orar en público, el dar limosnas, en ayudar a los pobres y en ayunar y poner caras tristes. Eran esos tiempos que ellos hacían estas prácticas. Aquellos que deseaban llamar la atención hacia su ayuno ponían rostros austeros, tristes o evidentes como los hipócritas, porque ellos demudaban su rostro para mostrar a los hombres que estaban ayunando. Solían usar ropa vieja, a veces destrozada o deliberadamente rota y sucia, y se desañilaban el pelo o se despeinaban, para que sea más claro. Se cubrían con cenizas y tierra y hasta se maquillaban a fin de verse pálidos y enfermizos. Cuando el corazón no es recto, el ayuno es una farsa y es una burla. Aquellos quienes a Jesús condenó por ayunar para mostrar a los hombres que ayunan, eran ostentosamente arrogantes. Todo lo que hacían se centraba en sí mismo. Dios no tenía lugar en sus motivaciones o en su manera de pensar, ni tenían parte en la recompensa que recibirían. La recompensa que quería era solo reconocimiento de los hombres. Y esa era la única recompensa que van a recibir en total. Todos aquellos que hacen estas prácticas hipócritamente. Otra manera equivocada es ayunar por el reconocimiento. En ello hay varios peligros graves
en los que hay que cuidarse con toda diligencia. Esto lo voy a estar diciendo en 4 incisos. Inciso A, el peligro de sentirse super espiritual. Son pocos los creyentes que hacen un auténtico ayuno. Por eso cuando ayunan de verdad, tienen que cuidarse de un sentido de orgullo y de super espiritualidad. Tenemos que tener cuidado que cuando nosotros estemos ayunando, no creamos que ya lo hicimos. El peligro, inciso B, el peligro de una excesiva confianza. La confianza del creyente tiene que estar puesta en Dios y no en uno mismo. Después de un genuino ayuno, el creyente normalmente se siente espiritualmente confiado, preparado para continuar. Debe continuar, pero dependiendo de la fuerza de Cristo y no de su propia energía y esfuerzo. Mire, si usted ayuna y ora, sería bueno que este versículo se lo memorice, para no sentirnos súper espirituales. Y se lo saben de memoria, se los leo. 1 Corintios 10:12. Así pues, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que tener cuidado de no tener una confianza excesiva en nosotros mismos. Así que cuando creamos que ya me sé toda la Biblia, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no creernos, porque en cualquier momento podemos caer, podemos tropezar. Por eso, el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Inciso C dice, el peligro de compartir la experiencia del ayuno. Normalmente el creyente ha aprendido tanto del hecho de estar en la presencia de Dios que está ansioso por compartirlo, especialmente con los más cercanos a Él. El mejor consejo es enmudecer, guardar silencio, no decir nada, solo usted y Dios. Inciso D dice, el peligro de cambiar la propia apariencia y la forma de actuar y de comportarse. Tenemos que ser genuinos en todo tiempo. Cuando estemos aquí, así como nos comportamos aquí, entre nosotros, que podamos ser los mismos aquí y allá afuera, en nuestra casa, que seamos los mismos, auténticos cristianos. Y si hay cosas que corregir, hay que corregirlas. Hay que aprender a corregir también, porque no nos lo sabemos todo. Y a veces, como pareja, nosotros que estamos dentro no lo vemos, pero tal vez otro sí lo puede ver, nuestras acciones. Y si alguien viene y nos da un consejo y alguien nos dice, ¿sabes qué? Esa manera de actuar no es buena. Le faltaste el respeto a tu esposa, hay que corregir. O le faltaste el respeto a tu esposo, hay que corregir, mis hermanos. O a los hijos. También hay que corregir. Todo lo que tengamos que corregir, hay que corregirlo. Así que el peligro de cambiar la propia apariencia y la forma de actuar y de comportarse. Cualquiera sea el cambio respecto al comportamiento y la rutina normal, llama la atención y arruina todo el beneficio del ayuno. Como dice Cristo, ellos demudan su rostro, actúan de manera sobreespiritual. Esto es lo que son los fariseos. Solo son actores espirituales. Decían, pero no hacían. O dicen, pero no hacen. Otro peligro de ayunar equivocadamente es para pedir cosas materiales. Y hay quien dice, ¿cómo crees? Pues habrá quien sí de los oyentes o de los que estamos aquí, a veces ayunamos para pedir cosas materiales. Bien podría ser una casa, un auto, que el negocio sea prosperado, para obtener un trabajo. Otro peligro de ayunar es que la gente haga un mal uso del ayuno. ¿Creen que se puede hacer un mal uso del ayuno? Sí, se puede hacer un mal uso del ayuno. Y quien hizo un mal uso del ayuno fue Jezabel. Si me acompaña Primera de Reyes 21 del 8 al 15. Primera de Reyes 21 del 8 al 15 dice así. Dice, entonces ella, Jezabel, escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo y poner a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacalo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad
los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot, has blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot ya no vive, sino que ha muerto. Podemos ver cómo esta mujer hizo un mal uso del ayuno, pero como a Dios no se le escapa nada. ¿Saben cómo terminó ella, verdad? Comida por los perros. Así terminó ella. Porque Dios nunca va a contestar esa clase de oraciones, de esa clase de ayunos. Otros que hicieron mal uso del ayuno fueron un grupo de judíos que querían matar a Pablo. Eso está narrado en Hechos. Si me acompaña ahí en Hechos. Ese también fue otro mal uso del ayuno. Hechos 23, del 12 al 21. Ahí arriba en su Biblia, si usted mira, dice: complot contra Pablo. Dice: si venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron los principales sacerdotes y los ancianos, y dijeron: nosotros no nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requirir al tributo que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarles antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: llevar a este joven ante el tributo, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Así que este grupo de judíos, Dios no escuchó su petición del ayuno tampoco, porque hicieron mal uso del ayuno. Querer matar a Pablo. Nosotros no podemos estar haciendo mal uso del ayuno para decirle a alguien mal a las personas. Bueno, ahora vamos a estar viendo a continuación vamos a estar viendo la motivación correcta para ayunar. En Mateo 17:18 dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y en Nueva Traducción Viviente dice: pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre que todo lo ve te recompensará. La afirmación de Jesús: pero tú cuando ayunes, indica que el ayuno es algo normal y aceptable en la vida cristiana. Él supone que sus seguidores ayunarán en ciertas ocasiones, pero no da una orden o un tiempo, ni un lugar o métodos específicos de cómo ayunar. Esto indica que el ayuno es tenido como una parte normal de la vida espiritual del creyente. En el Antiguo Testamento, la ley de Dios sugiere solamente un ayuno en todo el año, en el día de la expiación. Es el único mandamiento que teníamos
que tenían los judíos y los israelitas. En Levítico, se los leo, 16, 29 al 34, dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por nosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Ese estatuto perpetuo hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y estos tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Enseguida ahí en Levíticos 23, 26 al 32 dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona dentro de su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es vuestras generaciones en donde quiera que habitáis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde en tarde, guardaréis vuestro reposo. Aquí donde dice afligiréis vuestras almas, está refiriéndose al ayuno, al no comer, al afligir el alma, afligir el cuerpo. Bueno, puesto que la validez del día de la expiación acabó cuando Jesús hizo el sacrificio en la cruz. ¿Cuántos saben que ese día acabó? El día de la expiación. Jesús hizo su sacrificio una vez y para siempre. En Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Así es que dejó de existir la única ocasión prescrita para ayunar, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Este ayuno era para perdón de los pecados. ¿Cuántos dan gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesús? Bueno, Jesús no estimuló el ayuno a sus discípulos con una expresión de lamento por las circunstancias tristes. Al contrario, quería que se regocijaran por su misma presencia entre ellos. Abra su Biblia en Mateo 9, 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y dice Jesús, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva. Yo pensando en estos versículos de los odres, Dios me mostraba de lo que hacían en el Antiguo Testamento cuando tenían que ayunar por la expiación de los pecados, y esos eran los odres viejos. Hoy tenemos, cuando Él dice que cuando Él descendiera al cielo íbamos a tener que ayunar, estamos en el nuevo pacto. La pregunta sobre el ayuno ya había sido contestada por Jesús en Mateo 6:16 a los discípulos de Juan. Sencillamente no era consciente de ello. Es importante ver el trasfondo de este pasaje para comprender lo que está ocurriendo. Juan el Bautista estaba en prisión y sobre su cabeza pendía la amenaza de la pena capital por haberle dicho a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano.
Sus discípulos naturalmente estaban preocupados, ayunaban muchas veces en favor de él, pidiendo que Dios lo librase. No podían comprender por qué Jesús y sus discípulos no se habían unido a los ayunos por la libertad de Juan. Juan le había enseñado a sus discípulos a ayunar y hacerlo con frecuencia. Juan el Bautista les enseñaba a sus seguidores a hacer esta práctica. Además, estaban profundamente arraigados en las prácticas religiosas judías que le demandaba frecuentes ayunos. Jesús parecía quebrantar este ritual tradicional del ayuno. Por eso no alcanzaban a comprender cómo Jesús podía ser el Mesías siendo tan irreligioso. Lo que Jesús hizo fue ampliar la cuestión del ayuno para incluir a todas las ceremonias y rituales religiosos, todas las reglas y regulaciones. Usó 3 ilustraciones para mostrar que estaba inaugurando una nueva vida, de lo que les estaba diciendo, de los odres nuevos y vino nuevo. Estaba inaugurando una nueva vida, una nueva era y un nuevo pacto entre Dios y el hombre. La verdad de la antigua religión y de sus prácticas debían ser preservadas, no debían de ser desechadas. Pero ahora habría una verdad mayor, una verdad que superaba toda verdad anterior. Él había sido enviado por Dios para traer al hombre vida nueva. El centro de atención de esta nueva vida era su presencia, la de Cristo, la presencia del esposo. Cristo es el esposo de la nueva era, la nueva vida y el nuevo pacto, y Él es el esposo de la iglesia. ¿Cuánto de gracias a Dios que nosotros somos la iglesia y Jesús es nuestro esposo? ¿Cuántos quieren estar en las bodas de Cordero? Amén. Ese es el nuevo pacto. Estos son los odres nuevos y el vino nuevo. A continuación voy a estar mencionando varios ayunos. Solo es una mención en breve de varios ayunos que se hicieron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés ayunó 40 días y 40 noches cuando subió en 2 ocasiones al monte Sinaí para recibir los mandamientos del pacto. Esto se encuentra en Éxodo 34, 27 al 28. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué podemos aprender aquí de Moisés? Este ayuno fue un ayuno correcto. Lo que hizo Moisés fue un ayuno correcto. Subir a la presencia de Dios para recibir instrucción, para estar en comunión con nuestro Padre, al estar estudiando su palabra, estar orando, se debe de notar. Se debe de notar cuando alguien está con Dios, porque Dios embellece el rostro. Amén. Tiene que haber una diferencia. Cuando Moisés descendió del monte, él no sabía que la piel de su rostro resplandecía. O sea, mismo Moisés no sabía que él resplandecía después de haber estado en la presencia de Dios. Y dice la Escritura que Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y vieron que su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Hay veces que decimos: ay, esa predicadora tiene la mirada bien fuerte, me da miedo. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué nos da miedo? ¿Será que no estamos en la presencia de Dios que nos da miedo o qué pasó ahí? Los israelitas, otra mención del ayuno. Los israelitas ayunan un día en Betel por la victoria en la batalla. Los israelitas derrotaron a los benjamitas en la batalla. Esto se encuentra en Jueces 20, 26 al 28. Entonces subieron, se los leo. Entonces subieron, si gusta apuntarlo, es Jueces 20, 26 al 28. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraban delante de ella en aquellos días y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Era una pregunta que le hacían a Dios. Y Jehová dijo:
Subid, porque mañana yo os los entregaré. También es bueno ayunar, mis hermanos, para pelear nuestras batallas. Pero esas batallas son espirituales. ¿Cuántos saben que son batallas espirituales las que tenemos hoy en día? En el Antiguo Testamento se peleaban cara a cara, cuerpo a cuerpo. Hoy nuestra lucha es espiritual. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En Nueva Traducción Viviente dice Efesios 6:12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. En una ocasión, un hombre vino a Jesús pidiendo misericordia. Tenía un hijo que le daban ataques epilépticos y diciéndole a Jesús, lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron sanarlo. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportar? Traédmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió del muchacho. Entonces los discípulos, llegándose a él en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les contestó, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero Jesús dice, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. ¿Con qué sale, mis hermanos? Con oración y ayuno. Otro de los que hago mención, también Ana ayunó para conseguir un hijo. Eso está en 1 Samuel 7-18. Ana, después de haber ayunado y puesto su petición delante de Dios por un hijo, dice la palabra que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. ¿Qué podemos aprender aquí de Ana? Aquí podemos aprender que podemos ayunar por alguna petición, cualquiera que sea, puede ser por un hijo o por el esposo, por la esposa, por cualquiera sea la petición. Como Ana, que pidió por un hijo porque era estéril y lo dejó en la soberanía de Dios. Ella lo dejó en las manos de Dios y Dios tuvo a bien darle un hijo. Necesitamos confiar en Dios, mis queridos hermanos. No podemos torcerle la mano a Dios. Nosotros no podemos torcer la mano a Dios para que cumpla nuestros caprichos muchas veces nuestros caprichos. Si no es la soberanía de Dios, no nos lo va a dar. Pongamos nuestra petición, cualquiera que sea, y descansemos en la soberanía de Dios. ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que es mejor para nosotros? Dios conoce a la perfección. Él es nuestro diseñador, Él es nuestro autor. Él conoce todo de nosotros. No podemos esconder nada, no le podemos esconder nada a Dios. Otro de quien hago mención es David. David ayuna por Saúl y Jonatán. Esto está en 2 Samuel 1, del 11-12. Dice, al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo, Jonatán. También por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día había muerto a espada. Es bueno ayunar cuando perdemos seres queridos también. En tales ocasiones de dolor profundo, el ayuno es una respuesta natural humana, pues la mayoría de las personas no sienten deseos de comer. El apetito se va cuando pasan esas circunstancias. Y en la comida es en lo último que pensamos, por el momento de tristeza, por el momento de dolor. Pero también es bueno ayunar en esos tiempos que nos pasa. Otro que hago mención es Elías, ayuna para tener comunión con Dios en el monte Horeb. Eso está en 1 Reyes 19, 7-18. Y varios más que ayunaron, como Esdras, que ayunó como arrepentimiento por los matrimonios mixtos, porque el pueblo de Israel se estaba casando con los cananeos, con los hititas, con los fereceos, con los jebuseos,
con los amonitas, con los egipcios, con los amorreos. Esto se encuentra en Esdras 9, 1 y 15. Es bueno también ayunar por el arrepentimiento, cuando pecamos es bueno ayunar y pedir perdón a Dios y arrepentirnos de todo lo malo que hacemos, porque mientras que estemos en este cuerpo vamos a seguir pecando. Hasta que no estemos en la presencia de Dios, cuando nuestro cuerpo será glorificado y ya no habrá pecado. Amén. Nehemías también ayunó en arrepentimiento por su pueblo. Esto se encuentra en Nehemías. Si le gusta, nomás apúntelo, lo puede leer en casa. Nehemías 1, de 4 a 11. Otro que también ayunó fue Daniel. Daniel ayunó por arrepentimiento, por su pueblo. En Daniel 9, 1 al 23 está esta historia. Otro que ayunó también fue la reina Esther. Ayunó 3 días para abogar porque los judíos fueran liberados del plan perverso de Amán contra ellos. Esto está en Esther 4, del 1 al 17. Los ninivitas, cuando los habitantes de Nínive escucharon la predicación de Jonás, quedaron tan convencidos que creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, porque el mandato del rey decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé ni alimento ni beban agua. En lugar de resentirse por la advertencia de juicio y condenación, los ninivitas se volvieron arrepentidos a Dios y buscaron su perdón y misericordia. Estos son ayunos, y hay varios más, como Jeremías. Varios ayunaron en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Ya en el Nuevo Pacto, nuestro mejor ejemplo es Jesús. Aunque los hombres, Moisés es buen ejemplo, todos han sido buen ejemplo para nosotros, porque lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Es para que nosotros aprendamos de la Escritura y podamos ponerlo en práctica. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús ayunó 40 días y 40 noches después de haber estado en comunión con el Padre, lleno del Espíritu Santo. Vino el tentador y Jesús le contestó con la palabra. Si me acompaña Mateo 4, del 1 al 11, dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Podemos ver que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él al haber estado en la presencia del Padre, nos enseña que nosotros también, cuando estemos en la presencia, vamos a estar preparados para los ataques del enemigo. Cuando Satanás quiera venir a tentarnos, nosotros vamos a estar preparados con la palabra y vamos a contestarle con la palabra, así como lo hizo Jesús. Escrito está y escrito está. Y dice que se va por un tiempo. El tentador se va a ir por un tiempo, va a regresar. Pero cuando regrese, tenemos que estar más afirmados en el Señor. Tenemos que estar preparados para esos tiempos, y tenemos que estar ayunando como Jesús nos enseña. Qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesús. También vemos en la iglesia primitiva, ayunaban para recibir guía del Espíritu Santo. En Hechos 13, del 1 al 5, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón,
es que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Así es que para los cabezas de la iglesia es bueno ayunar, para ver quién se va a mandar, ¿ah? O a quién se va a poner a servir, y que Dios nos muestre. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. También Pablo y Bernabé ayunan antes de nombrar ancianos en la iglesia. Esto está redactado en Hechos 14, 22 al 23. Se los leo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen firmes en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quien había creído. En todo el relato bíblico, el ayuno verdadero está vinculado a la oración. Podemos orar sin ayunar, pero no podemos ayunar bíblicamente sin orar. Hay quienes pueden orar sin ayunar, pero no puedes ayunar sin orar. Tienen que ir de la mano la oración y el ayuno. Jesús declaró a aquellos que le pertenecen, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. Ungir la cabeza con aceite se hacía comúnmente como un asunto de aseo personal. Como ahorita, todos vienen bien peinaditos, bien perfumaditos. El aceite solía ser el aceite solía ser fragante y se usaba en parte como perfume, al igual que lavar el rostro se asociaba con la vida cotidiana, pero en especial con ocasiones más formales o importantes. La enseñanza de Jesús era que alguien que ayuna debe hacer todo por parecer normal y no hacer nada para atraer la atención hacia su privación y lucha espiritual. Aquel que desea sinceramente agradar a Dios tratará con esmero no de impresionar a los demás. De eso no se trata. No se trata de impresionarnos o querer ser los grandes, porque ¿quién es el grande? Dios es el grande. Decidirá no mostrar a los hombres que ayunan, sino a Dios, el Padre que está en secreto. El ayuno verdadero es simplemente una parte de la oración concentrada e intensa de preocupación por el Señor, por su voluntad y por su obra. El planteamiento de Jesús es que el Padre nunca deja de notar el ayuno que es sincero y genuino, y que no deja de recompensarlo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. En la Biblia describe 3 formas principales del ayuno. A veces los ayunos eran totales, sin comer agua, sin comer comida y beber agua, como Moisés, que por 40 días no comió ni bebió. En otras veces los ayunos serán parciales, solo podían comer verduras. O sea, pueden apuntar ahí clases de ayunos que podemos hacer. Y otros eran solo beber agua. Así que les invito, mis hermanos, que esta enseñanza podamos ponerla por práctica. Yo creo que no es muy común en nosotros ayunar, y se nos nota. Se nos nota, de verdad que se nos nota, no se los miento, no les miento, mis hermanos. Es bueno poner esta práctica y obedecer a Dios, porque tenemos que adquirir todo el consejo de Dios. Hay quienes padecen de alguna enfermedad como diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad que tal vez no pueda ayunar, que tenga alguna enfermedad que le impida ayunar, pero sí puede orar, sí puede pedirle a Dios. Por su condición física, tal vez no puede ayunar, pero sí puede orar. Y ya para terminar, creo que desde el principio Dios nos ha hablado, desde que Ivonne nos compartía de Apocalipsis. Dios comenzó con su palabra
Y creo que Dios quiere terminar con su palabra. Si se ponen de pie y cierran sus ojos, y con sus ojos cerrados solo quiero que presten mucha atención y que presten su oído a la voz de Dios, porque esto es palabra de Dios y creo que nos va a hacer bien escuchar la palabra de Dios. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me busquen cada día y quieran saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente no ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como un junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de depresión, las cargas de opresión, y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitare de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación a generación levantarás, y serás llamado de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si trajeres del día del reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Señor, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, Señor. Creo que tú has sido claro, Señor, al hablar en nuestras vidas y al hablar a la vida de nuestros hermanos, Señor. Queremos usar esa práctica del ayuno, Señor, y estar más en tu presencia, Señor. Queremos seguir llenándonos de ti, Señor, que podamos ser esos luminares en medio de tantas tinieblas, Señor. Usa la vida de mis hermanos, Señor. Y que cuando ayunemos, Señor, no seamos como los fariseos, Señor, que ayunaban hipócritamente, Señor, para ser reconocidos por los hombres, Señor. Ellos ya tienen su recompensa, el reconocimiento de los hombres, Señor. Nosotros queremos ayunar de la manera adecuada, Señor, como tú enseñas en tu palabra, Señor, que podemos ayunar, Señor, primeramente en buscar tu rostro, en buscar tu presencia, Señor, en querer ser llenos de ti, llenos del Espíritu Santo, Señor, y estar preparados, Señor, para cuando venga el ataque del enemigo, Señor. Usa nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y que este mensaje podamos ponerlo por obra, Señor, y que no sea una palabra más, Señor, que no seamos
oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos practicantes de lo que escuchamos y que podamos practicarlo en casa, Señor, y que podamos compartirlo con los demás, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas esta congregación, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. A ti no te podemos intimidar con el dejar de comer, Señor. Tú tienes el plan perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces más que nadie este cuerpo, Señor, y las necesidades de cada quien, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Amén.